Hola de nuevo a todos a este nuevo video en donde les explicaré cómo implementé la parte recursiva de mi proyecto. Pero para comenzar, primero debemos saber algunos conceptos básicos de la recursividad, que es lo que les voy a decir a continuación. Como primer concepto, podemos saber que un objeto es recursivo cuando se define en función de sí mismo, es decir, interviene en su propia definición. Como segundo punto básico o concepto básico, entendemos que la recursividad es la propiedad mediante la cual un subprograma o rutina puede llamarse en sí mismo. Muy importante mencionar que la recursividad maneja dos casos, que es el caso base y el caso general o caso recursivo, que más adelante del video mencionaré sus funciones. Y vemos otra vez nuestro menú principal y les muestro la parte en donde se implementó la recursividad, que es en la opción 2 para recursividad. Se los marco para que lo puedan ubicar bien. Entonces, como tenemos creado un switch y aquí, como en el video anterior les expliqué cómo fue que implementé este módulo de donde dice en la donde nos dice bienvenido en la ventana manejo de datos abstractos. Vemos que usamos vectores y todas las funciones que fuimos utilizando para el manejo de nuestros tres tipos de datos abstractos. Y nos ubicamos en nuestro case 2 o caso 2, en donde implementé la recursividad. Y como pueden ver, estoy mostrando en pantalla este mensaje donde dice bienvenido a la ventana recursividad. Y podemos ver que aparece otro mensaje donde nos dice que ingresemos la cantidad de materias que estamos cursando. Pero para eso, para realizar la recursividad, puse aquí un for donde estamos llenando nuestro vector con estos parámetros y el tema que estoy poniendo a nuestra recursividad, como nuestro proyecto trata de una escuela, entonces decidir realizar la recursividad la cantidad de materias que cursa el alumno, y de esa cantidad de materias ingresemos las unidades de esas materias, y para aplicar nuestra parte recursiva en la suma total de las unidades de todas las materias que estamos llevando a cabo. Y y esa parte lo podemos ubicar con este mensaje donde nos dice el total de unidades de todas las materias. Con ese mensaje el programa nos va a mostrar ese total que les comenté. Entonces, como ya les expliqué que en el for estamos poniendo los parámetros de nuestro vector, y vamos a leer nuestro vector. Aquí. Pero antes de eso, vamos a pedir
los elementos de nuestro vector con esta pequeña función. Una vez que hemos pedido los elementos de nuestro vector, la vamos a leer aquí con esta función. Vamos a leer el vector, pero en la posición y, ya que es el que se encarga de recorrer todo el vector que está aquí, y más. Aquí creamos una función para que calcule la sumatoria de nuestros elementos, y esa función lo llamamos suma recursiva, y ponemos nuestro vector y el valor entero. Y en esta parte es donde estamos pidiendo los datos y realizando la operación de la recursividad. Entonces vamos a ver dónde coloqué los casos de esta función que estamos realizando aquí, que es de la recursividad. Entonces regresamos al inicio. Y en esta parte de nuestro programa es donde se implementó los casos de nuestro módulo en el case 2 de nuestro proyecto. Entonces les explico cómo funciona nuestro caso base. Aquí, como ven, coloqué mi vector en el int y la función que realiza la suma recursiva, colocando dentro del paréntesis el int, el vector con el otro int, y mi variable, que en este caso lo llamé n. Entonces nos dice en el caso base que si n es igual a 1, nos regresa el valor del vector, pero en la posición 0. Si nuestra condición no se cumple, entonces nos pasamos en el caso recursivo. Una parte que tengo que aclarar: en el caso base nos dice que es que ya hemos llegado en el límite de nuestro programa, pero en dado caso que no cumplamos con esta condición, entonces pasamos al caso recursivo, en donde nos dice que de lo contrario, en esta parte, nos regresa el vector. Aquí nos regresa nuestro vector, pero en la posición n-1 más la suma recursiva, que es nuestra función,
en donde se está llamando en sí misma. Y dentro del paréntesis colocamos nuestro vector y la posición en que nos mandó en caso de que, en el caso recursivo o también conocido como caso general. Y abajo del main coloqué nuestro vector, que es de n posiciones, utilizando el tipo de valor que es int, que significa que solo nos guardará valores enteros. Entonces ejecutamos nuestro programa. Y vemos que nos aparece nuevamente nuestro menú. Pero como estamos realizando la opción 2, la parte recursiva, entonces elegimos opción 2 para recursividad. Y nos muestra el mensaje como les había comentado: bienvenido a la ventana recursividad. Y nos pide que ingresemos la cantidad de materias que cursa. Y podemos poner un ejemplo de 4 materias que cursamos al semestre. Y nos pide que ingresemos las unidades de la materia. En este caso, la primera materia. Podemos poner que llevamos 3 unidades. Y nos dice nuevamente que ingresemos las unidades de la materia 2. Entonces ponemos que es 3. Ingrese las unidades de la materia 3. Podemos poner que llevamos 2 unidades. Y nos pide que ingresemos las unidades de la materia 4, que es la última. Entonces podemos poner que es 3. Y para cerrar con el programa, nos dice que el total de unidades de todas las materias es 11. Nos realizó la suma de las unidades de todas las materias que estamos cursando en un semestre. Y así es como termina la parte recursiva de nuestro proyecto. Y pues, si te gustó este video, pues puedes seguirme en mi canal de YouTube, y ahí subiré más contenido en donde vamos a saber cómo implemento la opción 3 para listas ligadas, la opción 4 para árboles, la opción 5 para ordenamiento de datos, y hasta llegar al final en la opción 6 para búsqueda. Y eso es todo por mi parte. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.